Somos el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Estás por llegar al punto de conciencia y salud, una producción de la Universidad Mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esto que es el podcast Punto de Conciencia y Salud. Y como ya lo decía nuestra entrada, una producción de la Universidad Mundial. El día de hoy hablaremos del tema inteligencia artificial, cómo afecta mi salud mental. Pero antes de todo, presento a mis invitados. Primeramente, la licenciada Carolina Palmer, coordinadora de los consultorios de psicología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente. También nos acompaña el licenciado en computación, el licenciado Orel Romero Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Y también nos acompaña el alumno de la licenciatura en psicología, Francisco Javier Martínez Aguilar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes. Y pues mi nombre es Gilberto Bonilla, es quien voy a estar coordinando, mediando aquí el podcast Punto de Conciencia y Salud. Bueno, y para entrar de lleno en nuestro tema, ¿qué es la inteligencia artificial? Y por aquí traemos algunas, digamos, opiniones o frases acerca de esto. Stephen Hawking habla acerca de que la inteligencia artificial es la última frontera. Más allá de esta frontera se encuentran beneficios inimaginables para la humanidad, pero también riesgos que amenazan nuestra existencia misma. Por su parte, una destacada científica en este campo, Faye, habla acerca de que la inteligencia artificial no se trata de replicar la inteligencia humana, sino se trata de aumentar la inteligencia humana. Por otro lado, este personaje tan controversial como lo es Elon Musk habla acerca de que la inteligencia artificial es la mayor amenaza existencial que enfrenta la humanidad. Y Satya Nadella, CEO de Microsoft, habla acerca de que la inteligencia artificial será la tecnología transformadora de nuestra era. Y abrimos tema directamente con el licenciado Orel Espinosa. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bien, bueno, la inteligencia artificial es un término que hemos estado escuchando, ¿no? A nivel mundial y ha tomado una relevancia súper importante hoy en día, ¿no? Como lo mencionan en todo el mundo. ¿Pero qué es? Así en palabras simples, son todas las herramientas, los algoritmos, los métodos que permiten a una máquina el realizar tareas que requieren de inteligencia humana, como lo comentabas. Como lo es el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones, así, tal cual. Y actualmente en el mercado pues existen muchas inteligencias artificiales. Son parte fundamental de nuestra realidad en este momento. Hoy en día sí. Ok. Sí. Partiendo de ese punto, ¿de qué manera algunos llaman intromisión de la inteligencia artificial, está afectando nuestra salud mental? ¿Y qué es la salud mental? ¿Qué podemos decir que es la salud mental? La salud mental es este estado del ser humano en el cual se basa en el bienestar tanto mental, emocional, social y también físico. Se trata de encontrar este equilibrio e incluso se define como este equilibrio cuando ya se presenta una dificultad o alguna situación. Ahí vamos a ver la calidad de nuestra salud mental, es decir, las herramientas, el sano desarrollo que tenemos como seres humanos para hacer frente a nuestro día a día y nuestro sano desarrollo como individuos y también cómo podemos dar esta aportación, ¿no? a los demás. Y creo que ya con la inteligencia artificial se ve afectada la salud mental cuando comenzamos a presentar síntomas de ansiedad, depresión e incluso alteraciones del sueño, del estado de ánimo por falta de limitación, creo, ¿no? Porque estábamos hablando ahorita, ¿no? Si es enemiga o no la inteligencia artificial, más bien es saberla utilizar, ¿no? A nuestro favor y no que la inteligencia artificial nos utilice a nosotros. Tendríamos que aprender a controlar mucho esa parte. Claro, bueno, y finalmente de alguna forma u otra nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial, de cómo lo vemos. En el caso de usted, con los pacientes que acuden a los consultorios, en el caso de usted, que es maestro,
de cómo la utilizan los alumnos y en un caso particular también de cómo la utilizan los alumnos. Pero vamos a aprovechar la presencia aquí de Francisco. ¿De qué manera ven ustedes a nivel alumnado Ok. la presencia de la inteligencia artificial en sus vidas escolares? Ok, pues sí, cabe recalcar que la inteligencia artificial sí es una herramienta que saca de muchos apuros y que de repente pues puede llegar a filtrar información, especialmente pues es útil en estas etapas en donde a lo mejor hay personas que intentan equilibrar pues su vida laboral con su vida educativa, incluso con su vida familiar, entonces sí puede llegar a ser como una herramienta bastante positiva. Ahora sí que como dice la licenciada Carolina, sí es algo como que hay que regular como para evitar que ésta nos empiece a utilizar a nosotros. Esa es una parte muy importante. Hay que regular la inteligencia artificial. ¿Se puede hacer? ¿Se puede regular la inteligencia artificial desde la parte de vista técnica, Pues, tecnológica? sí, sí hay ciertos puntos que considero entre los más Ujú. importantes. La parte de las evaluaciones de riesgo, los filtros de contenido, el reentrenamiento de las propias IA, una auditoría externa y la parte de los sesgos, los sesgos algorítmicos. ¿De qué se trata esta parte de los sesgos algorítmicos? Ha habido ciertas inteligencias artificiales que han presentado ciertos sesgos por parte de la discriminación. Cualquier tipo de discriminación. Puede Ujú. ser de género, por etnia, etcétera. ¿No? Todo el tipo de discriminación, perdón. Y se tienen que eliminar. O sea, reentrenan esta IA cuando detectan que hay un error, una vulnerabilidad, un sesgo, las reentrenan. Es decir, le enseñan que eso no se debe de hacer. La pulen para que quede correcta para los usuarios. Hay un ejemplo que me viene a la mente ahorita. Hace unos años Amazon utilizó una IA para el reclutamiento, Ujú. como un RH, más o menos. Pero se dieron cuenta con el paso del tiempo, como fueron usando, que esta tenía un sesgo de género en cuanto hacía las contrataciones o Ok. las entrevistas, ¿no? Por así decirlo. Y la tuvieron que desechar porque no era lo que la empresa necesitaba. Entonces, esa IA, que les digo, ahorita no me acuerdo el nombre, esa IA estaba infringiendo en la parte de los sesgos algorítmicos. Estaba mal, daba resultados malos, pues, erróneos. Ok. A ver, la inteligencia artificial está tomando lugares, como en este caso el RH. ¿De qué manera la inteligencia, podemos decir, que afecta el uso constante de las inteligencias artificiales, de qué manera afecta la capacidad para poder mantener esas relaciones interpersonales? Afecta de muchas formas. Empezando, como comentabas la primera pregunta hace rato, de qué manera también lo vemos nosotros ahí como ejerciendo como psicólogos, vaya, dando terapia, es que ya están buscando sustituir la ayuda profesional Ujú. con la inteligencia artificial, porque es más cómodo, es una opinión muy pues rápida también, ¿no? Entonces están utilizando inteligencia artificial para yo buscar una orientación, una duda sobre algún pensamiento, una decisión importante en mi vida. Pero obviamente la inteligencia artificial no va a poder suplir lo que utiliza, las herramientas que puede observar un psicólogo y cómo lo utiliza a favor del paciente. Además, con el tiempo, vaya, infinitas redes sociales e información que podemos toparnos pueden llegar a generar sobreestimulación, ¿sí? O Ok. emociones placenteras, vaya, puedo ver videos, puedo ver información entretenida para mí a un grado en el que voy a inconscientemente irme aislando de la interacción social. Ujú. Entonces ahí es cuando tenemos que poner atención, cuando ya prefiero o elijo mejor estar en mi casa interactuando solamente con mi celular e internet, redes sociales, etcétera, todo lo que implica en lugar de salir a descubrir nuevas cosas, nuevas actividades e interactuar más. No, no solamente hablamos de la inteligencia artificial, sino del uso de la tecnología en Ujú. sí, Sí. de cómo está tomando parte, primordial en nuestra vida y en nuestras relaciones. Francisco, en el caso de ustedes, y me refiero a ti y a tus compañeros, Ok. ¿de qué manera interactúan con con la inteligencia artificial? ¿Lo platican entre ustedes? ¿Hablan acerca de este tema? Sí resulta bastante divertido cómo nos comunicamos cada quien de forma personal con las inteligencias artificiales. Empezando con que a lo mejor que quienes saludan, quienes dicen por favor, quienes dicen gracias, pero también Ok. qué cosas o qué temas son los que abordas cuando hablas con una inteligencia artificial.
puede que así como dice la licenciada, pues haya situaciones en donde los pacientes incluso o personas que a lo mejor prefieren como evitar la atención psicológica, prefieren como comentar sus problemas o situaciones y que las IAs les resuelvan o que les den como alternativas que a lo mejor consideran que son pues las mejores. Al hecho de que son una inteligencia artificial, pues tiende a no cuestionarse como los resultados. Y si estas mantienen este sesgo algorítmico que menciona acá el maestro, pues sí puede llegar a ser bastante perjudicial si la persona no se cuestiona si lo que está recibiendo es una información positiva o que le pueda funcionar para su adecuado funcionamiento social, me refiero. Y pues también el aprovechamiento de la inteligencia artificial como un medio de, pues que es más instantáneo, más accesible y que siempre va a estar y que a lo mejor no tengo que iniciar con una conversación, no tengo que mantenerla después, simplemente me retiro cuando tenga mi información, pues puede llegar a ser mucho más fácil suplirla que por la interacción social, que a lo mejor requiere de más elementos o de más pasos. Esta parte de preferir la inteligencia artificial en el caso de temas de cuestión de salud mental, ¿tendrá que ver con esta parte de que la inteligencia artificial no me va a regañar? Sí, justo iba a mencionar esa parte porque todavía puede surgir ese mito de voy con un psicólogo, pero a fin de cuentas, primero que nada es un ser humano, no es una persona Ujú. a la cual yo le voy a exponer mi intimidad, mi problemática y es un miedo natural al juicio, sobre todo porque pues la terapia se brinda de cara a cara, frente a frente, ¿no? Entonces a veces estoy compartiendo lo que siento, mis miedos, etcétera, y me están viendo, ¿no? Puedo sentirme intimidado, intimidada. Entonces obviamente esa parte me refiero con que es más cómodo con una pantalla, escribir mis problemas, pero obviamente no voy a recibir la misma calidad de atención y prevención también ante un profesional, porque un profesional se va a encargar de observar también lo que es tus gestos, tu respiración, tu lenguaje corporal y con base a eso y la parte de la información que estás brindando, realiza un análisis general. Pero la inteligencia artificial se va a basar solamente en este plano de texto que estás compartiendo. Exacto, el prompt que le llamamos, ¿no? Ujú. Ok. Maestro, por cierto, felicidades. Gracias. Y felicidades a los maestros Felicidades hoy a en su ustedes, día, maestros. definitivamente. Sí. Maestro, ¿cuál es el reto en la parte de la educación con el uso de las inteligencias artificiales? Y lo platicábamos por ahí hace unos días. En mi caso particular, hace años, cuando nos dejaban algún trabajo, alguna tarea, íbamos a la biblioteca y consultábamos un libro, agarrábamos un libro, hacíamos un reporte, buscábamos conceptos, buscábamos información acerca de un tema y lo vaciábamos en nuestro cuaderno. Hoy con la inteligencia artificial y con el uso de la tecnología computacional y demás, agarramos y esta parte se convierte en un copy-paste. ¿Cómo hace frente el maestro en esa parte? ¿De qué manera lo combate? El uso indiscriminado de la inteligencia artificial. ¿Es un reto? Sí, y además es un reto general, ¿no? Para todos los alumnos y docentes también. Ujú. Desde la parte de la brecha digital, desde la parte de la transparencia de la IA como tal, de la parte de la dependencia y la falta de razonamiento, desde los recursos económicos y otros puntos más, ¿no? Que esos son los más importantes. En la brecha digital, pues no todas las personas tienen acceso a las tecnologías de información y mucho menos a una IA, no sé, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, por brecha de conocimiento inclusive. Y en la parte de la transparencia de la IA, pues no sabemos en realidad las que utilizamos de propietario, no sabemos como tal cómo funcionan. Le hacemos un prompt, nos da una respuesta y listo, ¿no? Pero no Ujú. sabemos cuál es el trasfondo de ella, qué algoritmos utiliza para poder decidir si esa información está bien, si está mal o si inciden a la violencia, la discriminación, etcétera, ¿no? Es una parte importante esta, de la transparencia que no sabemos cómo lo hacen. Y no sé si les ha tocado, sobre todo a los alumnos, que creo que sí, cuando quieren hacer un trabajo y piden que les hagan las citas o las referencias, dónde sacó ese trabajo la inteligencia artificial, de las Ajá. 5 que te da, 2 o 3 están mal. ¿Por qué? Ok. Porque una vez que ustedes puedan copiar la cita como tal y pegarla al internet, ¿es cierto? Te va a mandar a otra parte un libro que no existe o un libro que no tiene que ver con información. O sea que la inteligencia artificial sí se equivoca. Sí, claro que sí. Por eso están reentrenando constantemente, Ok. porque sí hay esta parte de los dos que mencionaban, ¿no? Y la parte importante es en la dependencia, como lo comentaban, y en la parte del razonamiento. Ujú. Nos hacemos dependientes, todos nos hacemos dependientes de la CIA, o la mayoría. ¿Y qué pasa? Cuando llega a fallar, porque sí llegan a fallar, hay días en que se llegan a caer, bueno, yo no me he enterado, ¿no? Pero me han dicho, oye, se cayó la IA,
Y digo, pues la estás utilizando, pues, supiste que se cayó. Entonces se cae la IA y no saben cómo empezar a trabajar, no saben cómo desarrollar un tema y no saben cómo poner una conclusión. Entonces, la dependencia y la falta de razonamiento, o la pérdida, mejor dicho, de razonamiento, influye mucho en esta parte de la IA con la parte de los estudiantes, incluso con los maestros también y la gente del día a día, ¿no? Con el uso de las inteligencias artificiales, incluso se están viendo temas más allá del copyright, del plagio. ¿Cómo combatir esa parte desde la docencia? ¿Cómo combatir el plagio? Es bastante complicado. Ajá. Hoy en día, bueno, realizar esta parte de combatir, ¿no? Como mencionas, del plagio, pero así como hay herramientas como las inteligencias artificiales que te permiten o realizan un trabajo desde cero y que tú no le modificas nada, hay otras herramientas para acá, por otro lado, Ajá. que se encargan de decirte con qué inteligencia artificial hicieron el trabajo. O sea, como hay como la oferta y demanda, pues, sale una parte y hay otra para contrarrestar esa parte en ayuda a, ¿no? Para que podamos verificar que está hecho con las palabras de una persona, de un joven, de un estudiante, o que de plano sí lo copió y lo pegó tal cual se lo dio la IA. Hay muchos que no, que también se detectan, ¿no? Que sacan la información y le cambian algunas ciertas cosas como para que se vea más coloquial, ¿no? Más informal. Pero, Más de estudiante. ajá, más estudiante. Y no estará bien que lo diga o no, pero hay una forma de decirle a una inteligencia artificial que te haga un texto también como si estuvieras siendo un estudiante. Ok, ya nos dijo que hay una forma. No lo diga, hay que esperar a que lo descubran Solo los que quede estudiantes. solo como spoiler, por favor. Sí, Sí, ok. ok. Porque no, nos generaría muchas situaciones, Yo sé. definitivamente. Pero como estamos lo bueno, tú Ajá. conocer lo malo también. Sí, O por sea, supuesto. para por que estemos supuesto. preparados ante todo. Y ahorita que habla usted de maldad, vamos a ir para allá en un momento, ¿de acuerdo? Porque sí es un punto importante. Sin embargo, a ver, por ejemplo, este uso indiscriminado, bueno, perdón, a lo mejor me estoy, ¿cómo se llama? Predisponiendo. Estoy satanizando el uso de las inteligencias artificiales con mi comentario posiblemente, pero con el uso cotidiano, vamos a dejarlo en esa parte, el uso cotidiano de las inteligencias artificiales genera situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión en las personas que lo utilizan. ¿Por qué? Yo creo que nuevamente mencionaría la parte de el propósito Ujú, y que no caer en la dependencia. Muy importante. ok. ¿Sí? Limitarnos también sería más bien para qué lo voy a usar y realmente lo necesito y aparte limitar los tiempos. Sí, sobre todo tener mucho cuidado con la información que nos está brindando, porque ya nos acaba de decir el maestro, se puede equivocar y por ahí he estado leyendo y dice que también tienes que corroborar las fuentes o la misma información que te está brindando. Ujú. Entonces no creer que la IA es como un Dios que te va a dar como esa información perfecta, ¿no? Y ahorita que mencionaron lo de la ejerción como docentes, ¿no? Yo también soy malvada como maestra y yo también me encargo de revisar los Felicidades, trabajos maestra. y darme cuenta cuando la están utilizando. Entonces, Ujú, ujú. también no es que el teléfono o el internet o la búsqueda de información sea obviamente mala, ¿no? La podemos usar a nuestro favor. Una forma, por ejemplo, es con mis alumnos es en la clase, algún tema, les aviento una pregunta al aire y les digo, a ver, ahorita investiguen quién me puede dar esa respuesta. Y al mismo tiempo estoy motivando a la misma interacción y participación. Entonces, pero también las tareas, tengo este filtro, ¿no? Hay que utilizar mucho la parte de ello, o qué opinan, ¿no? O me pueden hacer el trabajo, pero ya en clases y a dedazo, ¿no? A ver, ¿tú qué opinaste de lo que Claro. investigaste? Y ahí podemos exponer, ¿no? Y eso ayuda porque el alumno va a decir, bueno, llega el punto en el que dice, ¿de qué me sirve utilizar la IA si al final la maestra nos va a estar preguntando? Entonces sí o sí voy a tratar de buscar alguna información, una aportación por mínima que sea, ¿no? Porque a mí también me tocó esa parte del libro, de buscar la información, incluso pues yo leía muchos PDFs, artículos, todavía no me tocó como estudiante la IA, pero es muy bueno porque en lo que estás investigando obviamente te vas encontrando otra información Claro. que te sirve y vas aprendiendo, no te limitas solamente a una sola cosa, que es cuando la buscas en la IA, que es algo muy, muy específico. Francisco, justamente en esta parte, así prácticamente, ¿en qué has utilizado la inteligencia artificial? He ampliado bastante el dónde utilizo la inteligencia artificial porque,
pues además de que sí, me sirve mucho como para complementar las actividades, especialmente en este momento que a lo mejor estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, Ujú. así como con mis otros compañeros, podemos utilizarla para complementar actividades, para ver puntos que nos hacen falta como estudiantes, o a lo mejor qué otros enfoques pueden complementar lo que yo estoy haciendo, o sea, en cuanto a Ok. las actividades escolares, pero también podemos utilizarlo, o al menos yo lo utilizo en situaciones como por ejemplo en mi casa, que a lo mejor no sé cómo funciona algo, pero no encuentro, por ejemplo, el cómo se utiliza un aparato que tiene, no sé, que es muy como algo demasiado determinado, muy específico, Ujú. que a lo mejor es un poco complicado encontrar el cómo funciona, cómo se maneja, cómo se controla tal cosa en específico, y entonces es mucho más sencillo, a lo mejor porque tengo otras actividades pendientes, el utilizar una IA y preguntarle como, oye, este modelo, este aparato que tiene este modelo, que tiene esta cosa, que tiene este funcionamiento que no me sale, ¿en qué me puedes ayudar? ¿O qué crees que podría tener mal o en qué podría moverle ahí? Ujú. Y sí, me responde y pues mayormente me funciona. Solamente en ese tipo de casos como muy específicos. Generalmente trato como de yo mismo encontrar mis propias soluciones o encontrar pues la manera en qué recursos creativos tengo yo para poder resolverlo a mi manera. Me gusta mucho hacerlo de esa manera, pero si no encuentro algo para cosas específicas, sí puedo utilizar la inteligencia artificial. Pues no la niego, pero pues tampoco intento mantener como esta parte del, pues conscientemente limito el uso y no la empleo como para todo en mi vida. Hasta en eso nos limita, ¿no? La Ajá. interacción, pensándolo bien. Sí, Porque sí, sí, cuando claro. ocupas ayuda para arreglar algo, le abres al que esté más cerca, ¿no? Me ayudas, mamá, papá, no sé cómo hacerle. Yo vi que una vez tú compraste el mismo aparato, no sé cómo le hago, ¿no? Es más Exactamente. fácil la pantalla y le pregunto. Sí, sí, sí. Bueno, justamente en esta parte, y era lo que hablábamos acerca del uso de los alumnos. Y por ahí alguien me dijo, es que ya te estás poniendo paranoico, no existe el Skynet. ¿Cómo se puede, y aquí va la pregunta, pues, cómo se puede garantizar que las inteligencias artificiales sean seguras? Así como ya lo mencionaba usted, maestro, existen tales o cuales inteligencias artificiales a las cuales le preguntas algo negativo y no te da respuesta. Pero ¿cómo asegurarnos de que no existan esas otras inteligencias artificiales que sí te digan cómo hacer las cosas malas? Ok. Partiendo de eso, pues los puntos que mencioné hace rato, básicamente son esos se Ujú. toman en la parte de la CIA de propietario, porque hay otras inteligencias artificiales hoy en día que son de código abierto, Ujú. que eso es otro tema aparte, ¿no? Pero bueno, en las de propietario, con la parte de las evaluaciones de riesgo, someten a las IAs antes de salir a producción, es decir, antes de que la gente las pueda utilizar, las someten a pruebas exhaustivas para ver si tiene algún error, alguna vulnerabilidad o algún tipo de sesgo, como lo mencionamos hace rato. Eh, para que esté un poco más segura, ¿no? Retomo lo que dijimos hace rato. eh, en la red, en internet, en tecnologías, nada es 100% seguro. Nada, nada, nada. Y lo Ok. vemos en múltiples ataques que ha habido recientemente y en fechas pasadas. Algún banco, alguna famosos, etcétera, ¿no? En la parte del el filtrar contenido. Le ponen reglas y barreras a una IA para que no arrojen o no compartan contenido ofensivo, de discriminación o incluso ilegal. También hay las filtraciones para las IAs sobre esto. Luego viene la parte del reentrenamiento, que es si por algún motivo, razón o circunstancia salió a producción una IA y aprendió mal, por así decirlo, y comete algún error o está dando información ilegal o de discriminación, la reentrenan para decirle, hey, esto no está bien. Y le vuelven a hacer mediante los códigos, obviamente, para Ujú. que esto ya no lo vuelva a decir. O dentro de la medida, ¿no? Y para eso se encargan las partes de auditorías externas. Es decir, son investigadores, desarrolladores, educadores que no pertenecen a la empresa u organización que creó la IA. A ellos son los que hacen esas pruebas. Porque si tú como empresa la creas, dices, esto está bien. Pero no, tiene que venir una empresa externa o desarrolladores externos para comprobar que no tenga vulnerabilidades o sesgo en este caso, ¿no? Básicamente es las formas en que se pueden eh, asegurar un poco más estas IA, ¿no? Pero son las de propietario, porque la otra parte son las IA de código abierto, ¿no? Que es otro tema también, pues un poquito
extenso. Del cual también podríamos hablar posteriormente. Sí, Las claro. inteligencias artificiales de código abierto, Así como el Las- software de código abierto también. las que se pueden manipular sobre la marcha. Ok, Es correcto. perfecto. Eh, la inteligencia artificial no solamente la vemos como un tipo, bueno, creo que la mayoría de la gente utiliza las inteligencias artificiales como un buscador, Claro. ¿no? Pero actualmente ya vemos un teléfono celular que dice cámara y inteligencia artificial. Ya viene la cámara con inteligencia artificial. Esta parte de los filtros, esta parte del embellecimiento fotográfico que tienen los teléfonos, ¿de qué manera afecta la percepción, la seguridad al individuo? Ok, afecta mayormente cuando lo utilizamos o las utilizamos los filtros para evitar alguna realidad o para ocultar alguna inseguridad que tengamos sobre nuestro físico. Y esto nos lleva a una disociación entre lo real y lo digital, porque si ya de por sí mi autoestima puede estar ya afectada, puede haber una baja autoestima, y si con este filtro pronuncia mayormente algún rasgo que no me gusta, pues me voy a volver como adicta a los filtros, ¿no? Entonces me empeño tanto en los filtros y luego de repente veo mi realidad, mi rostro frente al espejo y digo, no me gusta, no me parezco a esa imagen a la que yo quisiera parecer, y va a afectar mayormente mi autoestima. Entonces, de hecho, dentro de lo que investigué, por eso es que ha habido mayor cirugías estéticas, Ok. porque quieren ajustar esta parte. Generalmente los filtros que hacen, ¿no? Afilan el pómulo, la nariz, ojos grandes, hay ya pigmentación también de los labios, etcétera, etcétera. Entonces, casi nos están poniendo el filtro, ¿no? En Ujú. nuestro rostro real. Entonces, sí es muy peligroso porque está muy desapegado a la salud mental, que es pues aceptarme y valorarme y mi autoconcepto, ¿no? Como persona real que soy. No ese filtro, no necesito pues esa parte para pues tener una buena autoestima, una buena autoimagen. De hecho, perdón que los Sí, interrumpa. adelante. Lo que mencionaba ahorita usted, no sé si lo he notado. Yo lo he visto en Facebook. Si aceptas o si palomeas una opción, cuando tú subes una imagen, aunque no tenga filtros, te aparece. Esta imagen fue mejorada con IA. Ujú. Abajito de tu nombre aparece esa leyenda tan chiquita, ¿no? Así es. Que si tú aceptas, automáticamente lo hace la misma aplicación. Entonces, desde ahí, ¿no? También partiendo es complicado. Sí. La siguiente pregunta, y prácticamente con esta nos despedimos, ya nos marcaron aquí el tiempo, es que son Sí. temas que verdaderamente son muy provechosos Sí. y tienen mucha tela de donde cortar. Por un lado, ¿cómo garantizar nosotros mismos nuestra seguridad al utilizar la inteligencia artificial Ujú. para fines prácticos como la escuela? Ok. ¿Cómo lo podemos garantizar? Yo me voy tanto con la CIA como en toda tecnología como tal, ¿no? Todos los dispositivos, internet, etcétera. Ujú. Eh, Como seguridad de nosotros es no compartir datos privados nuestros, datos sensibles, datos privados, no compartirlos ante una IA, porque, bueno, pasó hace mucho, cuando recién salió, que alguien ahí, una empresa, no voy a decir nombres, filtró uno, bueno, le preguntó, mejor dicho, a la IA de unos circuitos, Ujú. y la IA le respondió, pero después esos circuitos se filtraron y esa empresa era reconocida y nadie tenía esos circuitos. Entonces, pues, ¿de quién fue la culpa? De la persona que compartió. Entonces, nosotros como usuarios o maestros, ustedes como estudiantes, no darle tanta información importante a la IA. Ujú. Lo que yo siempre les comento a mis alumnos o en las entrevistas que me han hecho, les digo que la IA, como mencionaba Francisco hace un momento, la utilizamos solamente como una herramienta de apoyo. Igual Ok. en el trabajo, una herramienta de apoyo, Ujú. no como una solución del todo, porque mucha gente lo usa para solucionar el problema como tal o hacerles el trabajo, no como apoyo de que, ay, me faltó esto, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, bueno, me dio esta idea, lo puedo complementar con esto. En lugar de hacerlo así, mucha gente, no, házmelo ya. Copio y Exacto. pego, como dices tú, ¿no? Copio y pego. Sí. Ajá. Ok, ahora con usted. ¿Cómo garantizar la seguridad y el bienestar, la salud mental al utilizar las inteligencias artificiales? Inteligencia artificial e internet en general, yo diría que la limitación Ujú. en el tiempo, y nuevamente tomando la palabra que dice el maestro, la IA es una herramienta, no hay que utilizarlo como un estilo de vida, es Ok. decir, que un para todo, es mi apoyo, no, incluso puedo tomar una idea y le agrego yo algo, eso le modifico algo, pero ya tiene mi marca también, ¿sí? Ujú. Tiene mi creatividad, mi innovación, porque se va a ir perdiendo esta capacidad de nosotros de improvisar, de razonar, la creatividad, todo esto se puede ir disminuyendo. Entonces, nuevamente, que la IA sea una herramienta más en mi vida
y no esta dependencia de que me solucione todo, ¿no? Ok. Tratar de limitar mucho los tiempos, tener cuidado sobre todo en las noches, porque hay personas que tienen dificultades de sueño, porque no, ¿qué me voy a perder y qué videos sigue? Los mismos algoritmos hacen eso, te brindan ese contenido que te gusta más para que estés más tiempo. Entonces ahí es cuando también tenemos que tener cuidado y que nos aporte, buscar un contenido con propósito, hay que saber elegir con inteligencia. De nosotros, no la inteligencia artificial. Perfecto. Sí. Ok. Francisco, rápidamente, recomendación a los estudiantes. Ok, pues les puedo recomendar que ante todo, pues ustedes tienen el control al respecto, pueden ustedes mismos como poner estos tiempos para de utilización de las aplicaciones. Ante todo, pues les recomiendo mucho que no se enfrasquen en una burbuja, como les decimos nosotros, los lados en TikTok, no se queden solamente en los lados Claro. donde ya se quedaron y ahí solamente quiero estar a este lado, porque incluso pues merma un poquito nuestra capacidad o nuestra tolerancia o nuestro respeto o incluso a los puntos de vista diferentes. Y pues también que no sea la inteligencia artificial, que no sea como nuestra aplicación predeterminada para funcionar, porque pues igual también podemos llegar a tender a preferirla antes de interactuar con otras personas, así como dice la licenciada, antes de preguntarle a alguien que está al lado de mí de cómo puedo hacer esto. Oye, mira, en lugar de promover la conexión pues social, que esté esta parte principal. Y pues también un poquito al regular el cómo utilizamos los filtros o hasta qué punto llegamos como a considerarlos como saludables en nuestra vida. Ok. Y pues mucho de esto es como identificar, tener mucha conciencia en cuanto a esto ya me está haciendo daño o esto a lo mejor ya está haciendo como una señal que me hace ver de que pues si necesito utilizar este filtro todo el tiempo que voy a grabar o que voy a subir algo respecto a mí, pues puede ser que a lo mejor haya algo que hay que atender. Perfecto. Bueno, pues es así como llegamos al final de este podcast, Punto de Conciencia y Salud, una producción totalmente de la Universidad Mundial. El día de hoy tuvimos el tema inteligencia artificial, cómo afecta mi salud mental. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Gilberto Bonilla y les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Esto fue Punto de Conciencia, producción de la Universidad Mundial.